Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal, junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis, y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Robeder. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos una vez más, martes, ya 2 de agosto, comenzando este mes número 8 del año. Y a pasos agigantados se nos va el 2022. Lo primero es una motivación, ¿no es cierto?, a todos quienes nos acompañan a que pasemos agosto juntos. Así que eso es lo primero. Saludar también especialmente a las vecinas, a los vecinos del barrio Almagro. Estamos aquí desde la radio U Central de Chile, en el corazón del centro de la ciudad. Así es que especialmente si nos escuchan por la frecuencia modulada, por el 107.1, nuestros saludos. Y también a todos quienes nos escuchan a través del streaming, que puede ser ahí desde cualquier parte del mundo, a través de la página, ¿verdad?, donde se transmite el streaming, que es radio.ucentral.cl, y también una invitación a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos como Radio U Central en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Así es que todas las redes, todos los canales para que nos puedan seguir. Recordar también que en todos estos capítulos van quedando a modo de podcast, es decir, grabados en su audio, en la página también de radio.ucentral.cl. Así que ahí pueden ver incluso capítulos del año pasado, incluso el de la semana anterior, y están subiéndose bastante rápido, así es que una invitación también a buscar los temas que les van interesando de toda la parrilla programática que tiene la radio. Nosotros aquí en Habitar es Humano, y ahora metiéndonos ya al tema, estamos desde hace un mes atrás, comenzamos a informar sobre aspectos de la Constitución, de la propuesta de Constitución Política de la República de Chile, ¿verdad?, la cual fue presentada hace un tiempo atrás, y con la idea de informar en los temas que nos atañen a nosotros como programa, como Habitar es Humano. Es así que estuvimos el mes pasado en el tema de la vivienda, ¿no es cierto? Repasamos ahí el derecho a la vivienda. Decíamos que básicamente la propuesta de nueva Constitución viene a ponerse a la altura de la vivienda adecuada y digna como derecho humano, ¿no es cierto?, al igual que otros derechos básicos también para cualquier ser humano, como es la salud, la educación, las pensiones, etc. Y bueno, ahora ya concluimos esa etapa de la vivienda y vamos a pasar a otro tema que nos atañe mucho, que es el medio ambiente. Vamos a abrir hoy un ciclo sobre lo que señala la propuesta de nueva Constitución al respecto. ¿Y por qué medio ambiente? Porque tiene mucho que ver con lo que hemos hablado durante, yo diría, el ciclo vital que ha tenido este programa, desde el año pasado incluso. Entonces, ahí hemos estado hablando sobre este gran concepto de renaturalizar las ciudades, del urbanismo ecológico, como la única vía posible para la adaptación y mitigación al cambio climático, que es el tema que nos debería preocupar y ocupar a nosotros como creadores, pero como diseñadores de espacio, ¿no es cierto?, del espacio público y también del espacio habitado. Así es que por eso estamos ahora iniciando esta conversación sobre medio ambiente y cuál es la propuesta que los convencionales desarrollaron al respecto.
les comento que hoy voy a estar solo, estamos aquí junto a Felipe, que le mando un saludo aquí, está acompañando, y vamos a escuchar una canción más de lo tradicional, porque voy a estar abriendo los fuegos, como se dice, abriendo este tema sobre medio ambiente, como con la idea de generar un marco, ¿no es cierto? Y después de eso ya, desde los próximos capítulos, comenzar la conversación con distintos invitados e invitadas. Así que lo primero, siempre, aquí estoy para quienes me ven por el streaming, estoy aquí con mi única amiga aquí, la propuesta de nueva constitución, que es de donde nosotros, yo creo, deberíamos informarnos, ¿no es cierto?, en primera instancia, de leer la propuesta. Yo creo que no hace falta ser un gran experto, ¿no es cierto?, no hace falta ser abogado, abogada para entender lo que dice aquí. Yo creo que todos ustedes, los vecinos, van a poder ir entendiendo la mayor parte de las cosas. Hay algunas, por supuesto que hay algunas cosas que le son más ajenas, ¿no es cierto? Y ahí está bien pedir alguna asesoría, pero en general son temas que atañen a cómo nos constituimos como sociedad. Por lo tanto, van a ver que hay temas que los discutimos a diario en la mesa, después del almuerzo, etcétera. Así que ese es el primer llamado. Y partimos, entonces, brevemente, porque es bien poco lo que podemos señalar al respecto, lo que la actual Constitución, la Constitución vigente del año 80, nos comenta sobre medio ambiente. Y aquí está el famoso artículo del artículo 19, ¿no es cierto?, que dice que todos nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, acá hay un punto inicial, porque uno podría decir, mira, si la actual Constitución ya lo señala, y esto nunca ha sido así, porque todos conocemos, ¿verdad?, lo que ocurre en Quintero, en Concón, en Freirina, etcétera, en tantos lugares de las llamadas zonas de sacrificio. Uno podría decir, pero mira, si ya estaba escrito y no se logró, ¿cómo vamos a hacer en una nueva Constitución para que realmente se logre? Y bueno, aquí es donde uno tiene que decir que la Constitución, además de ser artículos que se organizan en capítulos que tienen un nombre, por ejemplo, hoy día vamos a estar en el capítulo 3, que se llama Naturaleza y Medio Ambiente, pero la Constitución también es un cuerpo, es un todo, y por lo tanto también hay que ir mezclándolo, o esta lectura, empezar a combinarla con, efectivamente, bueno, cuáles son las herramientas que provee la Constitución para poder desarrollar lo que dicen los artículos. Entonces, efectivamente, aquí la Constitución actual dice que nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en ese artículo 19, la Constitución vigente, también señala que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. O sea, podríamos decir, iba bien la cosa. Después, tercero, la posibilidad de restringir el ejercicio de otros derechos para proteger el medio ambiente. Entonces, nosotros podríamos decir, ya, son 3 artículos solamente, son 3 números de un artículo solamente, pero que iban bien encausados al parecer. El problema es cuando comenzamos a hacer esta lectura combinada y cuando vemos que la actual Constitución genera una fragmentación artificial, por supuesto, porque en la naturaleza no se presenta así, pero vemos una fragmentación, una mirada fragmentada de la naturaleza. Esto lo señalan expertos, por ejemplo, de la Fundación Terram, ¿ya? ¿Y por qué? Porque separa, como les digo, de manera artificial. Uno le podría poner más adjetivos si quisiera, pero artificial me parece un apropiado adjetivo, ¿no es cierto?, para calificar esta situación. Lo que se separa artificialmente es la protección, que es una cosa, la protección del régimen de los recursos naturales. Entonces, uno dirá, ya, pero ¿esto en qué, ¿no es cierto?, en qué repercute? Bueno, el problema es que el régimen de los recursos naturales en la actual Constitución del 80 se concibe bajo el derecho de propiedad. Y ahí es donde empieza el lío, porque en el artículo 19, número 24, se proponen estos regímenes de propiedad privada de los recursos naturales, y los dos más famosos, el del agua
en donde dice que los derechos de aprovechamiento sobre las aguas otorgan a sus titulares propiedad sobre ellos. Es decir, el agua es de personas, tiene dueño. Y eso de partida, todos ustedes lo saben ya, ¿no es cierto? Ha sido de conocimiento público. Este es el único país del mundo que tiene esta situación en su constitución, el que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas otorga titularidad, otorga a los titulares su propiedad. Eso es algo inédito. Y también la vigente Constitución del 80 señala que el dominio del titular sobre su concesión minera, esto tiene que ver con los minerales, ¿verdad?, está protegido por el derecho de propiedad. Por lo tanto, si nosotros veníamos bien, por una parte, en estos al menos 3 números de un artículo 19, protegiendo, velando el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, bueno, cuando nos topamos y queremos hacer acciones, más bien dicho, cuando queremos hacer acciones para efectivamente vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nos topamos con este régimen de propiedad privada que tienen los recursos naturales. Entonces es muy difícil y para el Estado es bastante limitado el poder tener control sobre el uso, sobre el acceso, la distribución y el aprovechamiento de los componentes de la naturaleza, como por ejemplo el agua, ¿no es cierto? Como si el agua tiene dueño, nosotros vamos a hacer un uso o vamos a permitir el acceso a una comunidad que no lo tiene sobre el agua. Y esto queda, y lo lleva a un ejemplo muy concreto, la comunidad de Petorca, al norte de la región metropolitana, ¿verdad?, saliendo, está hace mucho tiempo con una batalla porque no tienen agua, pero ven a sus escasos metros, en los faldeos de los cerros incluso, extensos valles plantados con palta y por supuesto regados, ¿no es cierto?, con agua. Entonces, claro, el titular del derecho de aprovechamiento de aguas tiene la propiedad sobre el agua y por lo tanto el Estado se ve muy limitado a la hora de ejercer alguna acción para dotar de acceso al agua a las comunidades que no son, entre comillas, ¿no es cierto?, dueñas del agua. Por lo tanto, ahí vemos esta colisión de dos situaciones: la protección ambiental por una parte, el derecho de las personas también, lo voy a incluir ahí, y por otro, el régimen de propiedad privada de los recursos naturales. Por lo tanto, ahí sí que yo creo que queda clara esta mirada artificialmente separada que tiene la Constitución vigente, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces qué propone, cuál es el cambio de la nueva Constitución. Y el primer cambio es lo que les comentaba al inicio, que tenemos organizado un capítulo 3, que se llama Naturaleza y Medio Ambiente. Eso es algo vital. Y les voy a leer solo la primera parte, que la vamos a retomar en la segunda instancia, pero ese primer artículo, el artículo 127, el primer punto de ese capítulo, de ese artículo 127, dice: la naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Eso lo vamos a retomar porque a nosotros nos pasa que como que nos quedamos pensando, ¿cómo la naturaleza tiene derechos? Qué raro. Bueno, yo solo para despejar eso les digo de inmediato que hay corporaciones, objetos que tienen derecho. La propiedad privada, por ejemplo, tiene derecho. Entonces, ¿por qué los bienes comunes naturales no lo van a tener? ¿Por qué un río? ¿Por qué un humedal no va a tener derecho y sí lo puede tener una corporación? Eso es un cambio de paradigma bien profundo, que lo vamos a dejar para el segundo bloque. Y lo que quiero comentarles también seguido a esto es esto de la armonía con la que uno debe leer la Constitución, porque ahora del capítulo 3, que dice naturaleza y medio ambiente, nos vamos a ir al capítulo 1, que son los principios y disposiciones generales. Es decir, lo primero que ustedes van a ver cuando abran su librito de nueva Constitución. Y el artículo 1 de esta propuesta, miren lo que dice, es bellísimo, dice:
Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Es decir, desde el primer artículo de la propuesta de la nueva Constitución se nos confiere esta nueva relación que vamos a tener como sociedad con la naturaleza, ¿no es cierto? Vamos a ser un país, un Estado ecológico. Y después les voy a decir que esto otro, que es que Chile es un Estado social y democrático de derecho, también es bien importante para los aspectos de la nueva Constitución. Entonces, este primer artículo nos señala la ruta, ¿no es cierto?, hacia muchas otras cosas. Y lo más importante es que, como les decía, el que diga que somos un país ecológico, un Estado ecológico, ¿no es cierto?, que nos configuramos como sociedad de manera ecológica, eso es reconocer ya la indisoluble relación entre los seres humanos y la naturaleza, que es algo evidente, ¿no es cierto? Y es lo que hemos hablado en este programa, siempre que hablamos de parques, de la ciudad, que necesitamos reconectarnos con la ciudad, y no por aspectos románticos, sino que por subsistencia. O sea, son cosas que van mucho más allá que una caricatura, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es eso, reconocer que tenemos una relación indisoluble con la naturaleza, nosotros como seres humanos. Y así como también con los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. O sea, estamos en una sociedad donde compartimos también estos derechos. Y establece, y aquí voy de nuevo a citar, dice que es deber del Estado generar las condiciones necesarias para asegurar el igual goce de los derechos e integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. O sea que además eso va a ser parte de lo que va a asegurar, ¿no es cierto?, el Estado. Esto en el artículo, también está en el artículo 1, esta vez en el inciso 3. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí, esto en palabras también, esto ha sido compartido, como les decía, por la Fundación Terram, que investiga desde la década de los 90, ¿sí?, estos temas. Entonces, podemos ver esta dualidad de propuestas, ¿no es cierto? Lo que nos señala por una parte la Constitución vigente, totalmente alejado de nuestros tiempos, ¿no es cierto?, más modernos, de entender que somos, que tenemos una relación indisoluble con la naturaleza. Como les decía, la Constitución vigente lo que hace es segmentar, ¿no es cierto?, artificialmente separa la protección del régimen. Y como les digo, ese régimen es relativo a la propiedad privada de los recursos naturales. Entonces, al contrario, y ahora esto de lo que les comentaba sobre que somos un Estado, además de plurinacional, intercultural, regional, también ecológico. Y bueno, ¿qué generan estas dos maneras de reconocernos, verdad? Primero, que la Constitución actual, vigente, la del 80, por supuesto que en esta visión, en donde colisionan estas dos cosas, limita las atribuciones del Estado. Por supuesto que las limita, y eso queda claramente estipulado en el artículo 19, número 21 de la Constitución del 80, que señala lo siguiente: el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a las particulares sin perjuicio de las excepciones que por motivo justificable establezca la ley, la que deberá asimismo de quórum calificado. Entonces, ¿qué significa eso? Claramente, ese artículo está relegando al Estado a un rol subsidiario, es decir, a un rol, vamos a decirlo, no protagónico, no activo. Esto genera, por supuesto, un escenario en donde la iniciativa la tiene la propiedad, la iniciativa es privada, en primer lugar. Y solo donde aquella iniciativa privada no está interesado en ejercer ese protagonismo,
Bueno, ahí viene el Estado a ejercer ese rol. Por lo tanto, esto queda muy evidente, y nos vamos a ir a un tema un poquito más urbano para ejemplificarlo con algo cotidiano, como con algo tan simple de decir, bueno, ¿por qué en todas las comunas de Chile no hay, por ejemplo, cosas básicas como farmacia o librería? ¿O qué? ¿Acaso solo en algunas comunas se lee, en otras no? No, eso es porque hay comunas en donde el mercado, la iniciativa privada, no le interesa, ¿no es cierto?, llegar con farmacias o llegar con una librería, seguramente porque no es rentable. Y bueno, ahí tiene que ir el Estado entonces a subsanar esas situaciones en el mejor de los casos, porque hemos visto que en la historia ¿no es cierto?, de las ciudades ha pasado mucho tiempo y en varias comunas todavía no hay una librería o todavía en algunas no hay farmacias, cosas básicas, ¿verdad? Entonces, ese rol siempre secundario del Estado, siempre subsidiando lo que no hace la iniciativa privada, es lo que limita la acción, ¿no es cierto? Y por supuesto que en contraste a esto, la nueva Constitución establece, como decíamos antes, un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? Que el Estado entonces, y esto acuérdense estaba en el capítulo 1, en el primero, esto de Estado social de derechos supera o ayudaría a superar este carácter subsidiario que actualmente tiene el Estado. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Estado adquiere protagonismo y eso significa que puede actuar. Y ese protagonismo que, por lo demás, está a decirlo, actualmente no lo tiene. Entonces, una de los temas, ¿no es cierto?, que este modelo subsidiario ha provocado es también el modelo de desarrollo que nosotros tenemos en Chile. Y eso está en el modelo de desarrollo, está en las bases jurídicas también de la Constitución vigente del año 80, lo cual, por supuesto, genera o privilegia, mejor dicho, la extracción de recursos naturales como uno de sus modelos de desarrollo, exportando siempre esos recursos naturales con un bajo nivel de procesamiento. Ustedes saben que de 3 barcos que salen con roca, con cobre, ¿no es cierto?, hacia China, uno de esos barcos es pura basura, porque todo lo que tienen que sacarle a ese mineral, que es escoria, ¿verdad?, es basura, es inservible, son piedras. Por lo tanto, así de ridículo es el tema, ¿no es cierto?, que nosotros no tenemos tampoco nivel de procesamiento y eso implica que tampoco tenemos nivel de desarrollo en términos de ciencia, tecnología. Por lo tanto, esta economía está orientada a los modelos internacionales, por supuesto, lo cual debilita evidentemente las economías locales. O sea, nosotros en vez de desarrollar, por ejemplo, no sé, el típico ejemplo, esto de hacer cables de cobre, por ejemplo, bueno, no lo hacemos, mandamos el cobre en roca y luego nos envían a nosotros esos cables. Entonces, esas son las paradojas que ha generado esta inacción del Estado, que son base de lo que propone la Constitución vigente, ¿no es cierto?, ese rol subsidiario. Y en materia medioambiental, por supuesto, en estos mismos temas de protección de la naturaleza, existen muy pocas regulaciones, muchas de ellas son muy blandas, y se han demorado mucho en establecerse las que están. Acuérdense que nosotros tenemos ley de medio ambiente desde el año 94, y además el Estado tiene muy poca capacidad para orientar una política pública en esta materia hacia el bienestar social. Así que, en rigor, tenemos este escenario que nos propone la Constitución vigente y ahora, después de la primera canción que vamos a escuchar, vamos a conversar sobre el escenario que nos propone la Constitución, la propuesta de nueva Constitución. Así es que para pasar estas cosas bastante negativas que vivimos a diario en Chile, producto de las bases jurídicas que sentó y que actualmente tiene la Constitución del 80, nos vamos a escuchar una canción que se relaciona mucho con la discusión sobre la nueva Constitución
le gusta mucho a la expresidenta Michelle Bachelet, por ahí la señaló, ustedes se van a acordar cuál es. De Pablo Milanés nos vamos con El breve espacio en que no estás.
A continuación, el arquitecto Uwe Robeder nos dará una visión sobre lo que está pasando. Lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es humano. Muy buenas tardes, queridos auditores del programa El Habitar es humano. Gran parte de nuestras ciudades no son hospitalarias. ¿Cómo combatir esa hostilidad de los espacios urbanos? La arquitectura y la ciudad son parte de un todo mayor. Si además entendiéramos que la arquitectura debe incorporar al paisaje como materia, quizás estuviéramos más cerca de encontrar esos lugares más amables y ese término acuñado hace unos años que sería la dignidad. Frente a los hechos para combatir estas ciudades hostiles, la arquitectura no debe permanecer neutral. Así como la ciencia no es neutral, tampoco lo es la medicina. Pareciera ser que lo más grave es que el mundo, o el llamado mercado inmobiliario, es dominante, es más importante que la educación y la salud. Ese es el punto que quería relevar si habitamos espacios que fueron diseñados, porque el diseño de ellos no puede superar lo meramente estético. Por un lado, o transformarse por otro en un número estandarizado y deshumanizado, solo cumpliendo un rol de emergencia en el caso de la vivienda por la falta de techos. En ese apartheid estético en que se refugian los arquitectos, aquello ha relegado lo importante, a seguir hablando de estilos, dentro de ellos el modernismo, quizás el más conocido, que ha relegado a todos los demás, la mayoría de haberlos a una insignificancia marginada en los elogios, la enseñanza y la publicación. Este apartheid estético ha alejado la buena arquitectura de la mayoría de las personas y con esto es necesario seguir construyendo y formando arquitectos y arquitectas que tengan un sentido social y humanizador para que se democratice la arquitectura, para que sea un bien común y para que el habitar en realidad tenga una condición más humana. Para crear, entender el diseño para todas y todos, es fundamental lograr involucrar a los ciudadanos en el desarrollo urbano. La participación pública aumenta la transparencia y la confianza. El sentirse parte fomenta ese sentido de pertenencia que, entre otras cosas, genera bienestar y ese sentimiento de pertenecer a algo. Reconocer, incluir, más bien dejar de excluir y no ignorar el hecho de miradas distintas simplemente entre hombres y mujeres que utilizan los espacios de la ciudad de manera muy diferente. Los procesos participativos, ya que de allí se conocen de mejor manera las necesidades diarias, porque es cada vez más urgente buscar esas respuestas para mejorar la habitabilidad y la accesibilidad de nuestras vidas cotidianas. Esperamos que la nueva Constitución ayude a aumentar la conciencia y el fortalecimiento de las capacidades que pueda generar incentivos para alinear y crear políticas públicas, mejorar los sistemas de gobernanza y que puedan llegar inversiones estratégicas para que la buena arquitectura definitivamente se convierta también en un derecho humano. Muchas gracias, queridos auditores, por seguir escuchando estas palabras. Estamos presentando en Radio U Central, Habitar es humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis
y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Bien, amigas y amigos de Habitares Humanos, seguimos acá desde Radio U Central transmitiendo para ustedes y sobre todo conversando e informando en nuestro rol sobre la propuesta de nueva Constitución y también comparando siempre con lo que está vigente, ¿no es cierto?, la Constitución del 80. Ya dimos un panorama general bien general de lo que propone la nueva Constitución en un par de artículos y sobre todo dimos un panorama de lo que tenemos con la Constitución vigente del 80. Y ahora en esto voy a tomar unos 10 minutos solamente para comentarles algunas innovaciones para nosotros, pero que... y estas sí, aquí voy a hacer un acápite que estas sí son innovaciones muy positivas a nivel global, a nivel mundial. Muchos de quienes están mirando el proceso constitucional chileno y quienes están leyendo la propuesta de nueva Constitución han visto en este punto, en el capítulo 3, Naturaleza, Medio Ambiente, uno de los aspectos más innovadores de las constituciones en el mundo. Y es que por primera vez, se los voy a adelantar, por primera vez se concibe la crisis climática como contexto de la humanidad. Es decir, es recogido este hecho científicamente comprobado del cambio global, en este caso la crisis climática, en una constitución, y con eso se obliga al Estado, a nosotros como sociedad, a actuar conforme a aquello, ¿cierto?, considerando este contexto. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque allí es cuando entendemos este capítulo, o este primer punto del artículo 127 del capítulo 3 de Naturaleza, Medio Ambiente, con el que parte este capítulo 3, en donde dice que la naturaleza tiene derecho. Y esto es porque hay que comprender que la naturaleza, ¿no es cierto?, como compuesto por ecosistemas, etcétera, también ha sido dividida, podríamos decir no dividida, sino que podríamos decir que se concreta esa protección en los llamados bienes comunes naturales. Y este es uno de los puntos bien importantes, porque miren, dentro de este título de los bienes comunes naturales, el artículo 134.1 nos dice lo siguiente: los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene el deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Ese es un punto también muy destacado internacionalmente, es el que esta es una constitución que se preocupa de las generaciones futuras también. Bueno, ¿en qué impacta esto? Primero, como les decía, esta novedad de declarar un marco de crisis climática, esto en el artículo 129, en donde aquí se proponen las siguientes cosas. Por ejemplo, es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Esto es lo que hemos conversado durante este programa a lo largo de su existencia, en esta versión que conduzco. Entonces, estamos dando cuenta de que esta nueva Constitución toma ese tema de manera seria y lo aborda, por ejemplo, también en lo siguiente, en que el Estado debe promover el diálogo, la cooperación, la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Estamos hablando de que en este contexto de crisis climática y ecológica lo que nos va a salvar es que mejoremos nuestra relación con la naturaleza, cosa que esta propuesta recoge de una muy buena manera, ¿no es cierto? Y aquí decir que, por ejemplo, acá en la Universidad Central tenemos una carrera que es única, que es la de en el país, ¿no es cierto?, que es la de Arquitectura del Paisaje. En el mundo, por supuesto, esta carrera es muy conocida, solo que acá en Chile todavía no la
integramos totalmente. Sí, hay ya muchos arquitectos del paisaje trabajando, porque es una carrera que tiene más de 30 años de historia en la Universidad Central y unos pocos años más incluso en la Universidad de Chile bajo el nombre de diseño paisajista en los años fines de los 60, 70. Entonces, recoge esta Constitución el gran cambio que significa comprender esta relación entre la naturaleza y los seres humanos, y por suerte acá en la Universidad Central hace más de 30 años formamos profesionales para atender esto, es decir, diseñar la adaptación, la mitigación y la prevención al cambio climático, diseñar aquellos espacios públicos, aquellos territorios que van a conformarse desde este marco conceptual de la mitigación y la adaptación a la crisis climática. Por lo tanto, hay ahí un punto muy, muy interesante, y este marco que muchos podríamos decir, o sea, se podrían preguntar si es debatible. No, esto no es debatible. El panel intergubernamental de cambio climático, que lleva ya 6 informes relativos a la crisis climática desde los años 90, panel además, que es un conjunto de cientos de científicos de todo el mundo, en donde nosotros tuvimos trabajando ahí a Maysa Rojas, actual ministra del Medio Ambiente además, y que, les quiero decir, este panel se ganó el Premio Nobel de la Paz, no recuerdo qué año, el 2007 fue el que se ganó este Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que Maysa Rojas es lo más cercano que tenemos actualmente a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, porque estaba en el equipo que se ganó este Premio Nobel de la Paz. Bueno, ese panel intergubernamental de científicos es el que dice y establece, con base científica por supuesto, que estamos en una crisis climática. Y si ustedes pueden leer los resúmenes ejecutivos de estos 6 informes, el último salió recién el año pasado, recoge por supuesto todo esto que estamos conversando. Por lo tanto, esto no es debatible, sino que está científicamente comprobado hace mucho rato, y por eso es que es una novedad mundial que la propuesta de nueva Constitución chilena tome estos aspectos y los comprometa como algo a ser resguardado. Dentro de eso, rescatar en lo concreto, el artículo 136 dice: el Estado, como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica. Fíjense el avance, estamos hablando de asegurar la integridad de ecosistemas. Es decir, ya no solo del agua, solo del suelo, solo del aire, sino que del total, de la integralidad. Y la naturaleza, como ustedes bien saben, funciona de esa manera, tiene dinámicas que se interconectan. Por lo tanto, no nos basta que esté solo bien el aire, sino que tiene que estar bien el suelo, tiene que estar bien el agua, etc. Por lo tanto, esto sí es un real avance y yo diría una de las pocas innovaciones de la nueva propuesta, porque como hablábamos en el tema de la vivienda, la propuesta de nueva Constitución, más que innovar, se pone a la altura del mundo desarrollado y de los derechos humanos en bastantes temas. Pero aquí hay una innovación clarísima. También decir que el Estado va a proteger la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de especies nativas silvestres. Estamos hablando de vegetal y animal, por supuesto. Y además, la distribución adecuada para sostener la viabilidad de las poblaciones, tanto vegetales como animales, y asegurar así condiciones para la supervivencia y la no extinción. Les recuerdo que uno de los mayores problemas del cambio, de la crisis climática, es justamente la extinción de especies, es la pérdida de biodiversidad. Sin biodiversidad, nosotros como seres humanos no existimos. Así de tajante es el asunto, y por eso esta Constitución va en un claro carril de desarrollo. Con esto vamos a ir a una segunda canción, una preciosa canción de los grandes Nelson Chuenque y Nilo, que se llama Lluvias del Sur. Nos vamos con eso y volvemos en un ratito.
Estamos presentando en Radio U Central, Habitar es Humano. Junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Bien, y ya de vuelta después de esa canción preciosa de Tranquinilo, muy breve, vamos cerrando ya, pero no quería dejar de contarles también en esta apertura del tema de naturaleza y medio ambiente, en nuestro rol de informar sobre la propuesta de nueva Constitución, quería comentarles esto de los bienes comunes naturales, que es pensar en el futuro, es pensar en la sostenibilidad, como les decíamos, propone incluso el interés de las generaciones presentes y futuras, pero también decir el artículo 134.3, miren, belleza lo que señala aquí, dice, entre estos bienes, los bienes comunes naturales, son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire, el mar territorial y las playas, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales. Aquí hay, por supuesto, también una obligación del Estado por preservarlos, conservarlos y en su caso incluso restaurarlos. También dice que deben ser administrados de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Temas realmente del tiempo en el que estamos, o sea, no es tan difícil, ¿no es cierto?, imaginar una situación como esta. Y también para quienes están pensando o podrían pensar o tener esa suspicacia de que qué va a pasar con los regadíos para el agua de regadío, por ejemplo, para los pequeños campesinos. Bueno, el mismo artículo señala que el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal y sujeta a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Y esto sigue diciendo, por supuesto, que esto no genera derecho de propiedad, o sea, se va a poder ocupar el agua, no se preocupen los amigos, amigas, campesinos, que ocupan sus canales de regadío, ¿no es cierto?, para su chacra, para su parcela, no se preocupen, van a poder seguir ocupando el agua, solo que el agua ahora no va a tener dueño, ¿no es cierto?, y va a velar, por supuesto, como les decía, el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Siempre, además, prevalece, y esto ya en el artículo 140, prevalecerá siempre el ejercicio del derecho humano al agua, al saneamiento y al equilibrio de los ecosistemas. O sea, interesante también, la ley va a determinar los demás usos, pero decir que en este mismo capítulo de Naturaleza y Medio Ambiente también están, por supuesto, la definición de los bienes comunes naturales, pero también el Estatuto de las Aguas y también el Estatuto de los Minerales. Y además crea una herramienta fundamental que es la Defensoría de la Naturaleza, una, por supuesto, de manera desconcentrada regionalmente. Entonces, tenemos, y nos quedó tiempo, cosas para conversar en un próximo capítulo, pero tenemos un lujo de capítulo 3, Naturaleza, Medio Ambiente, y lo vamos a seguir desarrollando en todas sus fases. Con esto, yo creo que es posible pasar a ser un país, una sociedad consciente de mayor desarrollo y con un futuro pensando en las generaciones que vendrán también. Con eso nos despedimos y nos quedamos con una canción preciosa en la voz de Mercedes Sosa y Joaquín Sabina también. Así que nos vamos con eso. Hasta el próximo martes. Chao, chao.